Dialogábamos, como siempre, de forma muy cordial, muy amena, con el señor economista Abelardo Pachano, el caballero constructor económico, un hombre de, como he dicho, de una larga trayectoria pública, que no necesita pues ningún tipo de presentación especial en el programa. Señor economista, don Abelardo, bienvenido al programa. Qué elegante luce usted hoy. Como siempre, Diego, cuando tengo que venir acá a la radio para estar frente a usted, tengo que, usted estar en el mismo nivel. No, yo soy informal. Usted está elegantísimo esta mañana. No, yo estoy, como usted me ha pedido que venga, respetuoso con la audiencia. Bienvenido, Abelardo. Gracias, Diego. Abelardo, señor economista Pachano, antes de ir a los temas económicos, y gracias por su presencia, quisiera su comentario sobre lo que recoge la prensa en primera página, ¿no? Mire usted el Universo, con juez tiene ahora decisión en caso Glass, denunciado el juez que dispuso prisión del vicepresidente, Miguel Jurado es acusado de prevaricato por la defensa del detenido vicepresidente. Evidentemente la defensa de Glass tiene todo el derecho del mundo de ejercer aquellas acciones que le autoriza la ley, pero yo creo que se están creando una serie de incidentes en procura de retardar lo inevitable. ¿Qué piensa usted? La historia de la justicia en el Ecuador está llena de estos ejemplos a través de, yo diría, y me disculpan el término, mañoserías jurídicas, ¿no? En donde se utiliza cualquier tipo de artimaña con el propósito de dilatar el proceso, de complicarlo, de congestionar con una serie de trámites para que pase el tiempo, se pueda de alguna manera esconder los hechos o enredarles a los hechos para que a la final el juez no tenga yo diría, facilidad para poder dictar una sentencia clara y definitiva. La historia de la función judicial en el Ecuador no está exenta de todos estos casos, y en los últimos años el deterioro evidente que ha tenido en cuanto a calidad de los juristas encargados de esta fundamental responsabilidad del Estado ha llevado a que haya un reclamo ciudadano enorme por la reconquista de la independencia, por la reconquista de la calidad de los jueces, por quitarse de ellos todo tipo de acción política y, más que nada, por tener jueces preparados, dignos y que sepan cumplir con su responsabilidad. ¿No? Sí, claro, sí. El tema es que en general la sociedad, para no decir la opinión pública, que ya viene a ser una suerte de estampilla general que nosotros utilizamos para tratar de explicar la sensación que tiene la colectividad, pero hay un hastío. Hay un hastío nacional respecto a todos estos temas, a estas trafacías. Se siente un ambiente pesado en la colectividad, y los jueces y la función judicial, el fiscal, los jueces, tienen una responsabilidad enorme por reivindicarse, por ver y demostrar que están en capacidad de ejercer a plenitud sus responsabilidades y no tener, yo diría, dictámenes que de alguna manera estén conjurados con sus vínculos políticos, ¿no? Sí. De tal manera que lo que estamos viendo y los incidentes en el caso de el vicepresidente Glass es parte de este mal, yo diría, hábito que tienen muchos abogados en causas para ir confundiendo a la comunidad sobre un tema en el cual existe una responsabilidad enorme, ¿no? Abelardo, lo escuchamos con muchísimo interés esta mañana. Con Isabel leíamos una crónica del Diario El Comercio de ayer, ¿no? 470 cuerpos, 470.000 páginas, donde se recoge una serie de evidencias en torno al caso lamentable del señor Glass. ¿El fiscal general estará a la altura de las circunstancias? Debe estar, porque si no lo está, le va a ocurrir lo que al anterior. Porque usted ha visto que uno de los memes más favoritos que existen en la comunidad ecuatoriana es del anterior fiscal.
en donde se le ridiculiza el doctor Galo Chiriboga en cualquier oportunidad, porque la verdad es que incumplió con sus tareas, con sus responsabilidades. Yo le escuché al actual fiscal en una entrevista que le hizo ¿cómo se llama? NTN 24, sí. Andrea Bernal, y él se comprometió en esa entrevista a actuar con absoluta nitidez, con gran transparencia. ¿Cómo le sintió usted? ¿Cómo percibió la actitud de Carlos Vaca? Yo diría, como un profesional. Claro, él se maneja con mucha cautela, y es obvio, ¿no? Es entendible. Claro, él no puede, y eso hay que también reconocer, él no puede dar a conocer a la ciudadanía, claro, todos los elementos que tiene a su mano en los casos en los que está trabajando, porque algunas de las informaciones que dispone deben ser estratégicamente trabajadas a fin de que las pueda comprobar, y no puede anticipar las gestiones en ese plano. Pero también lo que nosotros queremos ver de parte del fiscal es que los encauzamientos se los haga sobre razones sustantivas, ¿no? Es decir, uno no puede en los juicios en los que estamos viendo realizar acusaciones secundarias, ¿no? Asociación ilícita, cuando hay concusión, cuando hay una defraudación a los recursos públicos. Entonces, a algún jurista yo le escuché decir que es lo mismo que cuando un chofer atropella a algún ciudadano y se pasa un semáforo en rojo, y el juez le sigue el juicio por haber pasado el semáforo y no por el asesinato, por el atropellamiento. La verdad es que se atropelló, hay que seguirle la causa y hay que llevarle por el encauzamiento más grave de la trafacía realizada, ¿no? Abelardo Pachano, analizando temas políticos, y bien ha sido invitado para analizar también temas económicos. Pero siempre me enreda, Diego, pero bueno. Ecos de las medidas económicas. Gracias, Abelardo. Isabel, si es tan gentil. El país continúa procesando el anuncio que realizó hace unos días del presidente Moreno respecto de las medidas que va a poner en marcha para superar la crisis económica. En el ámbito productivo, las medidas han generado desilusión. Como siempre, Abelardo, gracias, Isabel. Gracias por su presencia, por la brevedad de sus respuestas y por la sencillez de las mismas. ¿Cuál es su sentir frente a las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno? A ver. El tratar de encontrarle una explicación a un planteamiento tan parcial. Parcial, Absolutamente parcial. ¿Incompleto? Es incompleto. Además yo diría con una visión sesgada, muy fiscalista, extremadamente fiscalista. ¿Una visión sesgada? Sí. Ahí hay un. ¿Cuál es el problema de fondo en la economía ecuatoriana? ¿Qué es lo que necesitamos en la economía ecuatoriana? Encontrar la fórmula que nos permita volver a poner en marcha la dinámica económica. Ya. El gran ambiente general de la economía es de una pasividad notoria. Usted habla con los empresarios dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, miremos, estamos en un mejor ambiente político. La de indolencia generalizada. Claro, estamos en mejores condiciones políticas, el presidente ofrece una apertura que la va cumpliendo en el sentido de ser respetuoso de la crítica y todo, escucha a la gente. Y mantiene también él un lenguaje acorde con eso. No es un insultador, no es un hombre agresivo. En ciertas decisiones se lo ve firme. Sí. Tiene un sentido práctico también, ¿no? Yo creo que sí. Y en ese sentido, el resultado de la opinión de las distintas encuestas le favorece, porque ya estábamos agotados de tanta guerra, de tanta bronca, de tanto ataque, de tanto insulto. Y encima de tanta corrupción, ¿no? Porque todo esto encubría actos dolosos que hoy día
se ven con mayor claridad en los medios de comunicación porque se sienten liberados de las tenazas que era la superintendencia de comunicaciones, que a cualquier la Secretaría de Comunicación, a cualquier comentario de un periodista le caían a garrotes encima, ¿no es cierto? Le sancionaban a la empresa, le sancionaban a él y todo. Entonces, en ese sentido, llamemos, el país está más distendido, políticamente más distendido, con muchas interrogantes, o muchísimas interrogantes, porque la institucionalidad sigue ahí, no ha cambiado, lo que ha cambiado son las formas, no el fondo, pero esto hace que en el ambiente económico esté sosegado, esté como paralizado, no se ve interés por nuevos proyectos, no se ve a la gente entusiasmada por hacer cosas nuevas, porque no le ofrece el panorama. Y las propuestas que presentó el presidente la semana anterior dieron un golpe, yo diría, contrario al propio interés del gobierno de conseguir una reactivación de la inversión que lleve consigo el cumplimiento de una de las ofertas de campaña, que es generar 250,000 empleos anuales. Abelardo, le escuchamos con mucho interés. Sabemos cuál va a ser su respuesta. En todo caso, le preguntamos, porque usted ya lo ha dicho, ¿hay un verdadero programa económico detrás de las anunciadas medidas? ¿Son apenas paños tibios? Son apenas paños tibios, son yo diría primeros pasos. Si usted quiere, estamos gateando, dando nuestros primeros pinitos. Se le nota que hay mucho recelo, y ahí viene el juego de las interpretaciones políticas sobre las decisiones económicas. La primera es, ¿acaso las decisiones que toma el gobierno o que nos ha presentado el gobierno responden a una fragilidad en la estructura política y a una falta de apoyo de Alianza País a la gestión de gobierno? Esa es interrogante válida. Es una hipótesis. La segunda, ¿estará a lo mejor el gobierno trabajando sobre la base de cuidar mucho su imagen para que no le afecten estas medidas a la realización de la consulta popular? Que es una segunda forma de pensar el por qué las medidas fueron del tamaño de las que estamos hablando. O la tercera, ¿será que el gobierno tiene una visión ideológica, económica, muy fuertemente concentrada en el papel del Estado y no quiere hacer cambios importantes en la dirección que dejó el gobierno de Correa? Lo que alguien y algunos hemos llamado, ¿no habrá algo de gatopardismo aquí? Hagamos cambios para que nada cambie, es esa famosa frase de Lampedusa. Entonces, es difícil en las condiciones actuales establecer cuál de estas tres hipótesis, o si cada una tiene un espacio para que pueda explicar. Y actúan de manera coetánea. ¿Por qué el presidente o el gobierno adoptó un conjunto de medidas de esa dimensión? Abelardo, perdón que interrumpa, ¿podría esperarse una decisión fuerte como la eliminación del impuesto a la salida de divisas? No, eso no era viable. No, ¿y por qué no? A ver, es que la situación fiscal es muy complicada, Diego. El déficit, no sé si la vez anterior que tuvo la gentileza de invitarme conversamos sobre esto, pero el déficit, tal como están las cuentas del presupuesto del Estado, debería llegar a más del 8% del Producto Interno Bruto. Usted lo dijo. Más de 8,000 millones. Sí. Ahora, ¿es posible llegar a ese déficit? Solo si es que el gobierno encuentra financiamiento sustantivo, importante. Y para poder llegar a un déficit de ese tamaño necesita un ingreso de aproximadamente 6,000 millones de dólares. ¿De qué cifra estamos hablando, Abelardo? En 8%. 8,000 millones de dólares. Pero necesita casi 6,000 millones de créditos nuevos. Y eso no los va a tener. Entonces, el déficit tiene que recortarse.
hay una suerte de consenso nacional en que estará alrededor del 5,5%, es decir, 5.500 millones de dólares. Pero para eso van a tener que cortar gastos por más de 2.500, 2.800 millones de dólares de aquí a fin de año. Y aquí a fin de año, claro, ¿no? Porque no van a poder hacerlo. Es decir, es una sangría, pero tiene que ser, claro. Y de hecho, uno empieza a sentir que el gobierno tiene dificultades. Suenan los huesos del gobierno, las articulaciones del presupuesto suenan. No se refiere al caso de Diego Oquendo, ¿no? No, esas no, porque están bien aceitadas. Esas están bien aceitadas. Pero el tema, Diego, es que el gobierno está desesperado buscando recursos. Y ahora, en la línea de la propuesta, cuando uno le escucha al ministro y al director del SRI de que van a recaudar 1.900 millones de dólares con el control del contrabando, con el impuesto a la renta y todo, dice... El incremento de 3 puntos. Hoy uno dice, ¿dónde estamos? Si por el impuesto a la salida de divisas se recaudan 1.400 millones. Oye, con esto vamos a recaudar mucho más que el impuesto a la salida de divisas. ¿Dónde? ¿Cómo es que el contrabando es tan fuerte y no lo han podido controlar? Y requieren tomar medidas que van a profundizar los incentivos para ocultar. Porque ¿Cómo es esto? Mientras más caro, más impuestos le pone a una transacción en comercio, los márgenes para tener operaciones en mercado negro son tan altos que favorecen el contrabando. Si yo le digo, bueno, años que ya no fumo, pero si la cajetilla de cigarrillos con impuesto vale, no sé, $2, y es $1.50 el impuesto y 50 centavos el valor de la cajetilla, me estoy inventando los números, va a ser muy fácil que se traigan cajetillas por contrabando, porque con $1.50, que es el 300%, va a haber una ganancia enorme. Entonces, mientras más fuerte es la tributación a las operaciones de comercio, más fuerte es el incentivo a la evasión. Abelardo Pachano, economista, analiza los temas económicos en Buenos Días. Abelardo, ¿está el presidente Moreno cercado por las mismas cabezas que manejaron la economía durante el Correato? Sí, claro. Por lo menos el último equipo económico, sí. ¿Y usted a eso le encuentra alguna explicación, Abelardo? No otra que precisamente la necesidad del gobierno de, por el un lado, darles a ellos la responsabilidad continuada de salir del problema. Usted me metió en el problema, sáquenme exactamente. Es una pero explicación muy cabal. Pero la otra, de también mantener estas inconsistencias en los nombramientos, ¿no? Que han sido tan criticadas y que yo también las comparto, cuando nombra vicepresidente encargada a una persona de una línea tan radical como la ministra. Y que estuvo por la reelección indefinida. Claro, categóricamente. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí estamos jugando. Y ahí la hipótesis de la lucha por el control político de Alianza País juega fuerte, porque uno tiene la impresión de que lo que el presidente está buscando es evitar que se fracture Alianza País. Y habría una lógica política en eso, porque fracturada Alianza País, la dependencia política del gobierno en los movimientos de oposición va a ser mucho más fuerte. Entonces, si yo tengo algún tipo, llamémoslo así, de convencimiento ideológico que no me acerca mucho a la oposición, el tener una dependencia política con la oposición va a hacer que tenga que yo ceder en algunas de las... También tomemos en cuenta que tampoco el presidente Moreno cuenta con todo el apoyo del grupo oficialista, pues. Bueno, no sabemos hasta dónde cuenta. Ese es el tema. Si nosotros ya supiéramos que de los 70 legisladores que están ahí, un número determinado ya son morenistas. Sí. Porque esto implica, Diego, no solo decisiones en el campo de la reestructuración institucional política, sino también reestructuración en el campo de la institucionalidad económica. Claro. No le estoy diciendo que hay que entrar a tomar medidas
drásticas, porque también aquí lo hemos comentado en algunas oportunidades, no es posible, el modelo económico no lo permite, las condiciones sociales son distintas y hay que cuidarlas, pero hay que avanzar en la solución del problema, y uno de los problemas que tenemos es el fundamental: definir qué queremos que haga el Estado. Y hasta ahora no sabemos qué es lo que quiere hacer. Podemos constatar que igual que le seduce el tema económico, le seduce el tema político al economista. ¿Verdad? Sí, siempre, Diego. Hemos conversado tantas veces, Diego. Es que hay una cosa, Diego, como ciudadano ecuatoriano tenemos que interesarnos. Desde luego. Desde luego. ¿Por qué nos quejamos de la calidad de los políticos si no estamos dispuestos a participar, no en la vida política activa, pero como ciudadanos activos, ayudando a que la colectividad tenga un conocimiento mucho más cabal de las condiciones en las que estamos trabajando? Abelardo, gracias por su presencia, le escuchamos con muchísimo interés. Volvemos al tema estrictamente económico. Comente el incremento de impuestos para el sector que genera la mayor producción en el país. Mire, hemos hablado tantas veces, Diego, de que en un proceso de recesión que estamos, seguimos en el proceso de recesión. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la economía? Casi nulas. El gobierno dice vamos a crecer 0,7. El Fondo Monetario dice menos 0,2. El Banco Mundial nos dice menos 0,5. CEPAL nos dice menos 0,7. Ahora se habla de un crecimiento del 1.6. No vamos a superar el 1. Ahí hay unos truquitos numéricos que han hecho para poder llegar a eso, pero estamos planos. El país está parado. De eso estábamos hablando hace un rato. Y si uno le carga más tributos, cuando uno tiene costos fijos, si uno quiere precautelar el empleo, poner más tributos es ir en contravía. Entonces, el aumento del impuesto a la renta del 22 al 25, el aumento de los aranceles para determinados productos que todavía no sabemos cuáles son, que van a llegar los aranceles al tope que permita la Organización Mundial de Comercio, y estas tasas adicionales que están establecidas. Lo único que hacen es ponerle al país en un horizonte mucho más extendido de recesión o de estancamiento. Porque el tema es que nosotros no podemos seguir sosteniendo un Estado tan grande. El tamaño del Estado es demasiado grande. Y incluir más impuestos, poner más cargas tributarias, va en la dirección contraria. Hay que ir desarmando de a poco ese Estado para que haya el tiempo suficiente a fin de que el sector privado vaya tomando responsabilidades en las áreas en las cuales el Estado ha demostrado ser absolutamente ineficiente. Pongamos simplemente aquí en los micrófonos de Visión, ¿ha visto TAME? ¿Ha visto los balances de TAME? Es un desastre, pero realmente es un desastre. Entonces, así como es TAME, la gran mayoría de las empresas públicas tienen pérdidas. Sí. Y pérdidas millonarias, Diego, millonarias. Entonces, no puede seguir el Estado aventurándose en calidad de un mal empresario. Abelardo Pachano en el programa Buenos Días. Abelardo, algunos dicen que las medidas se reducen en realidad a incremento de impuestos y nueva deuda. Sí, claro. Es decir, que Moreno estaría siguiendo los mismos pasos de la administración anterior. Si el equipo económico es el mismo, ¿por qué nos llama la atención esto? Si es el mismo grupo de profesionales que estaban con Correa los que están ahí trabajando. Entonces, salvo que haya una metamorfosis como la del camaleón, ¿no? Para que cambien de color y todo. Como el caso de la vicepresidenta. Como el caso de la vicepresidenta. Pero Diego, la línea, yo lo que les he dicho a
los amigos con los cuales puedo conversar, discutir esto es, oiga, sentémonos antes que nada a discutir hasta dónde llegue el papel del Estado en la sociedad. ¿Hasta dónde? Buena educación, buena salud, buen bienestar, hagamos unas cosas bien hechas en algunos campos, porque el sector privado no puede hacerlos, no debe hacerlos. Para eso necesitamos nosotros un Estado fuerte, financieramente sólido, responsable y todo. ¿Y qué no tiene que hacer el Estado? ¿Qué no tiene que hacer el Estado? Y ahí vamos a poder, puesto ese lindero, vamos a poder nosotros resolver los problemas. Pero cuando a uno le dicen, oiga, hay que bajar el déficit del Estado, sí, hay que bajar, pero no sabemos priorizar las cosas porque no tenemos definido el papel del Estado, es bien difícil bajar el déficit. Porque ¿qué le bajo? ¿Lo que tengo aquí a mi izquierda o lo que tengo aquí a mi derecha? Si no tengo prioridades, va a ser bien difícil. El tema de esta mañana, ecos de las medidas económicas, y nos acompaña, presencia que mucho apreciamos, el señor economista Abelardo Pachano. Abelardo, la desilusión que han generado las medidas económicas en el sector productivo, ¿pueden traducirse en menor apoyo político a Moreno? No creo. Yo creo que el gobierno ha medido la decisión. Anoche le escuché al presidente en el informe semanal y él tiene un mensaje de las medidas y es un mensaje político que le sirve mucho. Dice, ¿qué dijo? Estamos pidiendo que aquellos que más tienen contribuyan más y que aquellos pequeñitos microempresarios, pequeños empresarios, en cambio reciban el apoyo del Estado para que puedan desarrollar sus actividades. Ese es un mensaje político que tiene fuerza. Obviamente el resultado económico no va a ser el que el gobierno espera, porque... Espero obtener 1.600 millones. No lo va a tener. ¿Por qué? Porque es imposible, Diego, que puedan recaudar una cantidad tan grande por la vía del control de lo que ellos llaman el contrabando. Sí. ¿No es cierto? La defraudación en las operaciones especialmente de importaciones. Además no necesitaban, si es que el volumen de contrabando es tan alto, no necesitaban los tributos. Más bien el trabajo contra el contrabando no van a imponerle más impuestos, como comentábamos hace un rato. Hoy hay sistemas de control en línea, en donde yo traigo al Ecuador esferográficos, o traigo yo zapatos. El agente de aduana, el inspector de aduanas prende su computadora, con el Google, ve el producto y ve el precio, en línea. Usted me está declarando estos zapatos a $5, aquí tengo, señor, que estos valen 20. Ese mismo rato le gloso, $20, paga usted sobre $20 o no sale la mercadería. Ya está. Transparente, limpiecitos, ¿no es cierto? Ahora le suben el tributo. ¿Usted cree, Diego, que subiéndole el tributo esa persona que subfacturaba va ahora a facturar? No va a facturar lo correcto, ¿no es cierto? No va a facturar. Va a pagar un poco más de tributos, pero no va a facturar lo correcto. Y tenemos la forma de hacerlo en línea, pero así, en línea. Inclusive hay esos computadores portátiles que ha visto que se llevan para mirar en el contenedor. ¿Qué tiene usted aquí en el contenedor? ¿Qué dice que tiene aquí? Tal cosa. En el computador en línea, información de a cómo son los precios y todo. A cómo compra uno. ¿Cuánto vale no hay lugar a la viveza en el claro. ¿Cuánto vale? Dice usted que estas chompas que usted trae valen $5. Veamos qué marcas son. Aquí está, track, la marca. No valen $5, valen 20. Sí, también es expedito para comprobar si se dice o no la verdad. Con la tecnología moderna, Diego, uno arregla un montón de cosas. Lo que requiere, obviamente, es de gente honesta, ¿no? Porque si el inspector de aduanas es un corrupto, me va a decir que, y voy a suponer que estoy haciendo la declaración correcta, yo digo que vale 20 el saco y él me va a decir que vale 40 por sacarme algo. ¿No es cierto? Porque tengo un corrupto ahí adentro. Ahora, Abelardo,
¿El sector productivo se mantendrá en diálogo con el gobierno? ¿Qué sabe usted? Usted tiene hombre de contactos, conoce el ambiente. No. Yo creo que los diálogos no se pueden perder. Sí, en las peores condiciones los diálogos se tienen que mantener. Las frustraciones hay que manifestarlas, porque precisamente para eso son los diálogos, para expresar las inconformidades. No solo vamos a encontrar consensos, van a haber, en muchísimas cosas va a haber disensos, pero con el diálogo perseverante vamos a través del tiempo a conseguir que nos entendamos de mejor manera los ecuatorianos y podamos mediatizar los objetivos de cada uno de nosotros. Porque no siempre uno tiene la razón, Diego. A lo mejor el que está al frente en la mesa tiene más argumentos que uno. Y uno debe reconocer eso. Pero eso solo se va a producir si hay un diálogo abierto. Entonces, sería lamentable que se corten los diálogos. ¿Usted no ha sido convocado al diálogo en Carondelet? No. ¿Y si le convocarían, iría? Sí, sin condición. ¿Por qué no? Desde luego. Si estamos en el plano de reconstruir nuestra sociedad y a uno le invitan a que exponga el punto de vista, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Eso es lo responsable y lo democrático, además. Pero claro, Diego, inclusive con el adversario más feroz que uno tenga, tiene que dialogar con el adversario para entender qué es lo que el adversario está sosteniendo y para tratar de uno ganarle con los argumentos a los adversarios. Incluso, Diego, entre adversarios políticos radicales se han dado grandes amistades. Líderes de izquierda con líderes de derecha, a la final han terminado conviviendo. El caso de León Félix Cordero con Fidel Castro. Ahí tiene un ejemplo. ¿Por qué la forma de pensar del uno le tiene que generar enemistad? Uno tiene adversarios en la vida, pero uno no puede fomentar enemistades, Diego. Sí, memorábamos aquí, mejor dicho, hacíamos mención a un noble amigo de Abelardo. Buenos días, Diego Kendo Rodrigo Paz. Un saludo cordial a don Rodrigo Paz. Abelardo, terminamos. El día domingo, en la primera página del Universo, se publicó esta noticia. Finanzas declaró la confidencialidad de los créditos. Préstamos chinos han costeado 48 contratos. Las obras suman 7.300 millones. 6 firmas chinas concentran el 87% de la inversión. Si hemos pasado del imperio blanco al imperio amarillo, esta es la verdad. Y en la página 3 del Universo del domingo, ahí está noticia que quiero que usted comente. El gobierno abrió cuentas en Panamá para recibir créditos. El dinero proveniente de varios créditos chinos pasó por Panamá. Documentos oficiales muestran que el anterior gobierno, que impulsó una campaña política contra los paraísos fiscales, entre ellos Panamá, abrió cuentas bancarias en ese país para recibir esos préstamos. Desde su creación en el 2014, la Junta de Regulación Monetaria autorizó al Ministerio de Finanzas y al Banco Central que abrieran cuentas en bancos chinos para facilitar la operación de 5 créditos. ¿Cómo se explica esta paradoja? A ver, Diego, esto en Panamá, pero... esto se explica sobre la base de un plan político concentrador de poder absoluto, sin ética, que es normalmente lo que ocurre. Sin ética. Que es lo que normalmente ocurre. Los gobiernos abusivos, los gobiernos prepotentes, son gobiernos que normalmente se asientan en transacciones no presentables para la colectividad y que esconden las cosas. El haber atemorizado a la prensa a través de la ley de comunicación y de las sanciones que venía imponiendo de manera reiterada la Superintendencia de Comunicaciones, tenía entre otros propósitos el objetivo de esconder todo este tipo de tinglados. ¿Qué es el término esconder? Esconder. Por eso es que se declararon a los contratos de anticipos petroleros y a los créditos
obtenidos de con distintos países como de reserva nacional, de seguridad nacional. Casi secretos de Estado. Claro, en que llevaron incluso al ministro de Energía, que estuvo creo que ayer aquí en Radiovisión, Carlos Pérez. el ingeniero Pérez, a reclamar públicamente de que no le entregaban la información en detalle de los contratos petroleros, que no le querían dar la información. Una vez que eso se destape, ¿qué vamos a encontrar? Esas preventas. Más podredumbre. Más corrupción. Claro, y estas cuentas abiertas en Panamá, en algún momento en un suelto de prensa ya se lo dijo, que el Banco Central había abierto una cuenta para poder hacer las transacciones y las compensaciones con el Banco de Desarrollo y el Banco de cuestionamos los paraísos fiscales y señalamos a Panamá como paraíso fiscal. Claro, porque a través de esto también se evitaba el pago del impuesto a la salida de divisas, porque no ingresaban al Ecuador, sino que se quedaban en Panamá y desde ahí se volvía a pagar. Pero es un juego turbio, ¿no? Un juego oscuro, ¿no es cierto? No sé si hace años, recordará Diego, cuando las operaciones de importaciones eran declaradas de propiedad privada y reservadas de las empresas. Uno no podía conocer las condiciones en las que se hacían las transacciones de importación, porque decían, eso es propiedad de las empresas. Ese era el caldo de cultivo para tener nosotros un mundo infestado de corrupción en el comercio exterior. Cuando se destapó eso, se pudo apreciar las sobrefacturaciones, las subfacturaciones y todo. Estas declaraciones de seguridad nacional, de reserva, de confidencialidad, es el caldo de cultivo de transacciones deshonestas. Las cuentas reservadas, Diego. Las cuentas reservadas eran cuentas que servían para actos, las cuentas de la Senaín. Actos inescrupulosos. Actos inescrupulosos, pero sí, acuérdese que el Contralor, después de revisar las cuentas, quemaba los recibos, ¿no es cierto? Y uno tenía que, claro, con contralores de primer orden, uno no le queda duda de que esas cosas estaban bien hechas, pero no siempre es así. Hemos tenido contralores de primera, un Hugo Ordóñez Espinosa, claro. ¿Qué categoría? O el doctor Corral, ¿no es cierto? Sí, para poner, o Marcelo Meslo. Para poner algunos ejemplos. No son los únicos, pero también hemos tenido de los otros, el que está ahora fugado. Y que me imagino también estarán haciendo el trabajo los abogados de él para complicar el proceso y dificultar la sanción que se merece una persona sobre la cual existen indicios graves. Estos datos del Universo, 11.3 mil millones a recibir el gobierno en créditos chinos. Hay otro préstamo de 970 millones dado a Petroecuador. 59.5% de los contratos financiados con préstamos otorgados por China se ha destinado a obras del sector energético. A ver, desde agosto, o mejor, hemos emitido en los últimos 3 años 10,000 millones de dólares en bonos del Estado. 10,000 millones de dólares en bonos del Estado. A la módica tasa del 9%. Solo en intereses. Por estos bonos son 900 millones de dólares anuales. 900 millones de dólares. Que significan el 80% del impuesto a la salida de divisas. Solo para pagar estos 10,000 millones. Estos 10,000 millones equivalen a toda la deuda externa que teníamos al principio del gobierno anterior. O, si es que quiere poner, 3 veces la deuda interna que teníamos. Para darnos cuenta del volumen de las cosas. A eso añádale los chinos. El cuento chino, el cuento de la deuda china, a nosotros nos decía que de lo que nos habían prestado nos faltaba por pagar 1.200 millones. Así nos salían más o menos las cuentas. Cuando el ministro Pérez entregó las cuentas, nos damos cuenta de que lo que todavía debemos es 5.700
de los anticipos petroleros. ¿Por qué? Porque hay unos cargos de comisiones y de intereses monstruosamente altos. Entonces, Diego, si hay algo que nosotros tenemos que recuperar y tenemos que mejorar, es la transparencia de la transaccionalidad pública. Usted utiliza el término transparencia. Antes, cuando se contrataba un crédito externo, Diego, había un comité de crédito externo, el contralor, el procurador, el estoto, el ministro tal. Entonces, señores, necesitamos un crédito externo en estas condiciones. Aquí está el contrato. Veía la Procuraduría, veía la Contraloría, veía el Ministerio de Finanzas, veía el Banco Central. En una sesión abierta decían, oigan, esta cláusula no vale, esta cláusula sí vale, aquí es esto inconstitucional, esto es ilegal, esto es muy caro. Transparente. Entonces, con el dictamen del comité, de la parte del Comité de Crédito Externo, se iba a la Junta Monetaria. Y en la Junta Monetaria veían la parte financiera. Decían, mi amigo, puede estar esto legalmente muy bien, pero financieramente es inconveniente. Entonces, sacar un crédito externo no era fácil. No era fácil porque habían filtros. Habían filtros que ayudaban a cuidar el interés de la colectividad. Con el gobierno anterior voló todo eso. Abelardo, gracias por estar en el programa. Usted ve la situación incómoda del actual vicepresidente, ¿no? Situación totalmente incómoda. Pero yo creo que el asunto debería llegar a la cabeza. Sí. Este es un proceso, por eso digo, Diego... Sí. Aquí hay un gran responsable. La función judicial tiene una responsabilidad enorme. Uno no puede decir, ¿sabe qué? Desconocía las cosas. Desconocías. Hay una anécdota nomás. Yo me acuerdo cuando Willy Brandt era el canciller de Alemania. Gran canciller, un contradictor de Adenauer. Sí, de Adenauer. Le descubrieron que su asesor era espía de Alemania Oriental. Recuerdo, claro, sí. El asesor de él era espía de Alemania Oriental y él no lo sabía. Lo destituyó y renunció. Sí. Dijo, tengo responsabilidad política. Qué dignidad, ¿no? Qué grandeza, claro. Qué grandeza. Señores, yo le nombré porque yo creí en él. Él ha sido un espía en esa época, nuestro enemigo de Alemania Oriental. Este rato pongo a disposición del Parlamento la Cancillería. No puedo seguir siendo canciller. Qué hombres y qué grandeza. Abelardo, un abrazo Diego, muy fuerte, gracias. Y caramba, qué elegancia. ¿A dónde va usted? Yo voy a mi oficina a trabajar humildemente. Muy buenos días.